7:45, importante este contacto que nos lleva a Bogotá, la capital colombiana, con Diego Arias, analista político colombiano. Qué bueno, Diego, contar contigo de nuevo. Buenos días desde Caracas. Buen día para ti, para tu equipo, para la amplísima teleaudiencia a esta hora del día. No, el gusto es mío, siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hermanito. Bueno, finalmente se cumple, se materializa la extradición a Estados Unidos desde Colombia de Dairo Úsuga, alias Otoniel. ¿Cuál es el gran fondo de este episodio? Se da efectivamente esta extradición hace 2 días. Ayer compareció ya ante la Corte Federal en Nueva York. Luego, por supuesto, de su captura, pero de ingentes esfuerzos e intentos que hizo esta persona y su defensa judicial, sus abogados, por interponer distinto tipo de recursos para evitar esa extradición. Eso llegó a significar incluso la comparecencia a unos tribunales de justicia especial de paz, la JEP, y a declarar ante la Comisión de la Verdad en relación con hechos que le involucran, además de narcotráfico, sobre todo con la ocurrencia de crímenes de guerra e infracciones al derecho internacional humanitario, y afectaciones, por supuesto, en términos de derechos humanos en el contexto de la guerra, del conflicto que el grupo del desató en buena parte del país. Y a propósito, digamos, de esa comparecencia y de ese compromiso de aportar al esclarecimiento sobre el conflicto armado en Colombia y de satisfacer los derechos de las víctimas, había la aspiración de que no fuera extraditado y que primero garantizara, digamos, esas contribuciones. Finalmente se ha dado unos minutos posterior a que el Consejo de Estado, que es una corte legal, digamos, de Colombia, levantara una medida cautelar que suspendía provisionalmente esa extradición. Pocos minutos después se produjo, digamos, todo este despliegue que lo llevó hasta el aeropuerto militar de Catán en Bogotá y de allí pues hacia los Estados Unidos. Hay de todas formas la certeza de que solo en una cárcel de Estados Unidos esta persona puede cortar vínculos con la operación criminal que siempre ha dirigido, que puede garantizarse que a través de la corrupción y la intimidación no va a lograr fugarse o obtener, digamos, ilegalmente su libertad, pero queda el sinsabor si podía haberse postergado algunos días esa extradición para favorecer, repito, la contribución a la verdad. Y queda una polémica en Colombia, y es que justo para el día siguiente a cuando ocurrió la extradición, un canal muy importante de televisión y su unidad investigativa había logrado acceso mediante una acción legal de tutela en Colombia a una entrevista, y a algunos se les antoja que la precipitud del gobierno para hacer este operativo de extradición tenía que ver con evitar que esa declaración ante un medio tan importante de televisión como Caracol la pudiera dar este personaje. Oye, quería llevarte a otro tema, Diego, y es la superación que logra el ministro de la Defensa de Colombia a la moción de censura por la masacre de Putumayo. ¿Qué lectura tienes? Yo creo que estaba, digamos, ya en Colombia lo decimos cantado, digamos, era absolutamente previsible que las mayorías políticas que tiene tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado permitieran que saliera avante el ministro, digamos, de esta moción de censura. Hay pendiente el mismo debate, pero en la Cámara Alta, es decir, en el Senado de la República, él no ha comparecido allí. En el caso de la Cámara se votó la moción de censura a propósito de que él ya había, digamos, comparecido. Sigue habiendo una sensación de todavía muchos lugares oscuros o grises de esta operación. Claramente sí se trató de una operación en contra de un grupo de disidencias de la guerrilla de las FARC absolutamente comprometido con los temas de narcotráfico, pero en medio de esa circunstancia es claro también que hubo una afectación a la población civil, a una gravísima violación del derecho internacional humanitario, en la medida en que no solo fallecieron o murieron, digamos, integrantes de esa guerrilla disidente de las FARC, sino que también fueron afectadas población civil. Yo soy de los que creen que no conviene para nada señalar a un niño, a una mujer embarazada, a un líder indígena comunitario como integrantes de esa estructura terrorista, porque mira que no obstante que están en zonas donde por las buenas o por las malas tienen que colaborar con esta actividad del narcotráfico y de las guerrillas,
en cualquier caso, estaban en una condición donde no estaban, digamos, armados. Entonces, hay esa sensación, digamos, de logro político de parte del gobierno de sacar avante, digamos, la inmunidad política de su ministro, pero queda todavía el sinsabor en este país y en la comunidad internacional de que no está esclarecido la parte que tiene que ver con haber afectado tristemente, en términos de personas fallecidas, a una parte de la población civil. Diego, esto que voy a tocar ahora es muy delicado. Este es un tema que en Colombia es de gran sensibilidad. ¿Hasta dónde hay evidencias de que ciertamente hay un plan de atentado contra Gustavo Petro, quien ha tomado medidas de refuerzo de seguridad y ya falta muy poquito para las presidenciales? Yo soy de los que me tomo muy en serio, digamos eso, básicamente porque este es un país muy violento, porque este es un país donde las armas y la violencia y la política han estado entremezclados, donde ha habido un historial muy largo que comienza con Jorge Eliezer Gaitán de líderes políticos con opciones, digamos, de llegar al poder que fueron asesinados, pero a eso se suman otros dirigentes políticos de izquierda, se suma el mismo Luis Carlos Galán, se suma Carlos Pizarro, el dirigente que llevó al M-19 a La Paz, y en todos los casos, parte de la opinión pública y parte del sector de Estado decía, no tenemos información sobre ese tema. Y sin embargo, esos asesinatos, esos magnicidios ocurrieron en la circunstancia particular de los temores que en algunos sectores genera la posibilidad de que Gustavo Petro llegue al poder. A mí me parece que no es absolutamente descabellado pensar que sí se está fraguando no uno, sino varios planes y maneras de poder sacarlo, digamos, de la disputa electoral, pero yo celebro que el gobierno haya prestado atención, haya reforzado las medidas de seguridad de Gustavo Petro, y déjame decirte que lo peor que le pudiera pasar al país, a Colombia, en este escenario de disputa por la presidencia, es que ocurran dos cosas. Que siendo clara una victoria en las urnas de parte de Gustavo Petro, se cometa un fraude, y que por supuesto más aún, digamos, se produzca su asesinato. Creo que eso nos pondría a puertas realmente una guerra civil, frente a lo cual el llamado estallido social justamente de hace un año no sería absolutamente nada comparado con la situación en la que entraríamos en Colombia. Bueno, Diego, estamos muy expectantes siempre con Colombia, con los mejores deseos en la vecindad y en la hermandad histórica. Y ya en cuenta regresiva de las presidenciales, pues mantendremos este vínculo directo. Un fuerte abrazo, agradecidos. No, la gratitud es para ustedes, y esta es una atención que creo que se va a prolongar mucho más hasta el mes de junio, porque la primera vuelta está claro que van a pasar Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, pero la segunda en el mes de junio será la que definitivamente se tome allí la decisión. De manera que gracias por la atención y vamos de largo todavía con este análisis y esta expectativa. Un buen día para todos. Muchísimas gracias, Diego Arias, analista político colombiano de Verbo, muy eficiente, muy dinámico. Volveremos.